Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y voy a dar lectura a su favor el versículo 20 y 21. Hebreos capítulo 11, versículos 20 y 21. He titulado a esta unidad de pensamiento La fe que bendice, y dice la palabra del Señor. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por mostrarnos una vez más el día de hoy que incluso somos débiles al momento de adorarte, por mostrarnos una vez más que si fuera por nuestros medios no podríamos acercarnos a ti o tan siquiera acercarnos para decir una palabra delante de ti si no fuera por tu gracia. Gracias por recordarnos una vez más que la adoración que rendimos no es una adoración humana, no es una adoración que provenga de la razón o el intelecto del ser humano, sino que rendimos adoración a un ser divino, al trino Dios que eres tú, porque a ti te ha placido revelarte a nosotros, y basados en tu revelación, queremos adorarte, oh buen Dios. Permítenos adorarte, exaltarte, glorificar tu santo nombre, incluso a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados y maldad, a pesar de nuestras debilidades, pues muchos de nosotros venimos cansados de la semana, aún muchos con sueño y se dejan llevar por el sueño. Pero, oh buen Dios, te ruego una vez más que ayudes a tu iglesia a escuchar atentamente tu voz, que puedan ellos luchar en contra del sueño, en contra de la pereza, en contra de las distracciones, que tu Espíritu Santo nos ayude a estar atentos a tu voz y que podamos adorarte escuchándote de manera reverente. Te ruego, oh buen Dios, nos permitas esto, para gloria y honra solamente de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. El capítulo 11 de Hebreos, en sí mismo, todo ello es una unidad de pensamiento. Y realmente es una sección bastante grande en la que el autor está usando un recurso retórico para poder llamar la atención de estos creyentes y mostrarles varios ejemplos acerca de la fe verdadera. Los está llamando a caminar por la sola fe, y para esto el autor se va a basar en ejemplos de personas que vivieron por fe y toma algunos aspectos de su vida de fe para presentárselos como evidencia de que realmente tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto vivimos es por fe. La salvación es por fe, no por obras de la ley. Pero también nuestra vida como cristianos es una vida de fe. Vivimos por fe, no por vista. Caminamos por fe, corremos por fe, peleamos por fe en medio de este mundo malo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos vivir por fe? ¿Por qué debemos vivir para fe? Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la forma en la cual el autor de Hebreos termina el capítulo 10, y el capítulo 11 es prácticamente una explicación de eso. Él explica en todo el capítulo 11 a qué se refiere en Hebreos 10:39 cuando dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos aquellos que a través de la fe perseveramos, somos preservados. ¿Para qué? Para que nuestra alma no perezca. ¿Y cuáles son los ejemplos de eso? Ya vimos varios.
Ya vimos lo que produce la fe verdadera y viva cuando realmente está en una persona. Por ejemplo, en Abel vimos que produce una verdadera adoración a Dios. La fe verdadera produce una verdadera adoración, y quiero hacer énfasis en verdadera, porque también hay adoración falsa, pero la fe verdadera produce adoración verdadera, y eso lo vimos en Abel. En Enoc vimos que una fe verdadera produce una verdadera comunión con Dios, una comunión descrita de manera sencilla: caminó con Dios. Caminó con Dios de este lado de la eternidad y caminó con Dios continuamente sin pasar por la muerte durante toda la eternidad. En Enoc vimos que la fe verdadera produce un temor obediente y que es verdadero. Un temor verdadero de Dios y una obediencia verdadera que surgen de un corazón renovado. En Abraham vimos varias evidencias de la fe verdadera. Por ejemplo, la obediencia al llamado por medio de la fe. Él obedeció para salir y dejar todo atrás. Dejó su tierra, dejó su parentela y se hizo extranjero y peregrino en una tierra desconocida. La fe verdadera obedece verdaderamente al llamado divino. Además vimos en él que la fe verdadera también da fuerzas verdaderas para creer en Dios. Él y su esposa eran ancianos y tuvieron a su bebé. En el caso de Abraham, su segundo bebé; en el caso de Sara, su primer bebé. Abraham tenía 100 años y ella tenía 90. Entonces, la fe verdadera produce fuerzas verdaderas para confiar, creer y reposar en Dios. Además, la fe verdadera ayuda a ver verdaderamente y con esperanza al futuro. Ellos vieron al futuro, a la esperanza gloriosa de una patria celestial. Ellos no miraron simplemente a Canaán terrena, ellos miraron mucho más allá, y es lo que hace la fe verdadera. Mira al futuro con una esperanza real y verdadera. Además, cuando la fe verdadera en el creyente empieza a madurar, esa fe verdadera también llega a superar las pruebas que Dios pone en nuestras vidas. Abraham superó una tremenda prueba cuando Dios le pide a su hijo como sacrificio, y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba por amor de Dios. La fe verdadera entonces pasa las pruebas, no siempre, pero la fe verdadera en última instancia, cuando madura, pasa muchas de las pruebas que Dios pone. El día de hoy veremos algo nuevo acerca de la fe y estos ejemplos. Hay algo nuevo en el texto, y es que la fe que tiene una verdadera seguridad, la verdadera fe tiene una verdadera seguridad en las promesas de Dios y por lo tanto bendice a la siguiente generación. Eso es lo que vamos a ver hoy en el texto. La fe verdadera tiene una seguridad verdadera en las promesas de Dios y por lo tanto bendice a su siguiente generación. Y eso lo vamos a ver en Isaac y en Jacob, en esos dos hombres, en su vida, en lo que dice el autor acerca de ellos de manera muy, muy sencilla. Que vamos a ver dos cosas: la bendición de Isaac y la bendición de Jacob. Dos cosas. Hoy solo vamos a ver la primera. Vamos a ver la bendición de Isaac, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. O sea, vamos a meditar en el versículo 20 únicamente, cuando dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Qué podemos decir de esto? Mis amados hermanos, hay tanto que decir, porque la historia que está detrás de esto es sumamente amplia. Es bastante que podríamos hablar. Pero de manera particular, comentando el texto, lo primero que vemos es el mismo medio instrumental o el mismo instrumento que es usado por Dios para que estos hombres puedan caminar por fe, y es la fe. Sí, es el mismo instrumento. Al igual que en el resto, es la fe perseverante. Esa fe que en su inicio justifica al creyente es la misma fe que a lo largo de toda su vida lo va a preservar, lo va a perseverar. ¿Por qué? Porque es, como dice el texto, por la fe que Isaac bendijo a sus dos hijos. Eso es lo primero.
La fe es aquello que hace en Isaac lo que nos dice el autor que hizo Isaac. Es la fe. La pregunta obvia es, ¿quién es Isaac? ¿Quién es él? ¿Acaso todos ustedes conocen a Isaac? ¿Acaso conocen su historia al pie de la letra? Posiblemente algunos aquí no saben quién es Isaac. Así que por un momento permítanme hacer una reseña histórica de quién es Isaac, porque el autor menciona a Isaac y tal vez algunos no lo conocen. La historia de este hombre está en el Antiguo Testamento, particularmente en Génesis. Isaac es el hijo de un hombre llamado Abraham. Abraham es el padre de la fe, del cual ya nos habló el autor en Hebreos 11. Isaac, de hecho, es un hijo milagroso de Abraham y de su esposa Sara. En el caso de Abraham, es su segundo hijo, pero es el primero por parte de su madre, Sara. Ahora, lo más extraordinario en la historia de este hombre, de Isaac, ya no vamos a hablar de Abraham, pero lo más extraordinario en su historia es que su mamá era estéril. Ella no podía tener bebés, pero Dios le da vida a su vientre muerto para que Isaac pudiera nacer. Eso es lo particular de la historia de Isaac. Además, su mamá tenía ya 90 años cuando lo tuvo y su papá tenía 100 años. Ambos eran ya ancianos cuando nació la alegría en medio de su seno. De hecho, ese es el significado de su nombre: risa, alegría, gozo. Eso es precisamente lo que produce Isaac en el corazón de sus padres ancianos. Posiblemente el Señor le salvó bastante joven. No tenemos la historia de su conversión. Génesis no nos dice nada acerca del momento en el cual Isaac fue salvo. Pero vemos que cuando aún era un muchacho, él está dispuesto a morir a manos de su padre en obediencia a Dios como un sacrificio de alabanza y obediencia en medio de un holocausto, en medio de un sacrificio. Y él está dispuesto enteramente a hacerlo, porque en Génesis no se nos dice que él se hubiera opuesto o que hubiera hecho resistencia al hecho de ser sacrificado. De hecho, conscientemente, o más bien voluntariamente, llevó la leña del sacrificio en su espalda para subir hasta el monte. Y creyó cuando su padre le dijo: Dios se proveerá de sacrificio. Él le creyó. Por ello, yo personalmente creo que Isaac fue salvo desde muy joven. Ahora, en el capítulo 23 de Génesis, Isaac sufre la desgarradora muerte de su madre Sara. En el capítulo 24 de Génesis, Abraham envía a su criado para buscar una esposa para su hijo Isaac. Y al final del capítulo 24 podemos ver a Isaac tomando por esposa a una mujer llamada Rebeca. ¿Sí? Isaac tiene por esposa a una mujer llamada Rebeca. En el capítulo 25, estoy resumiendo mucho de Génesis, en el capítulo 25 Abraham, su padre, muere, ¿sí? Y es sepultado junto a su esposa Sara en una cueva que es la única heredad que tuvieron en Canaán, que se llama Macpela, en la heredad de Efrón de Zoar, un eteo. Y en el versículo 11 del capítulo 25 dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Es decir, Dios recapitula la promesa que le dio a Abraham ahora a su hijo Isaac. No se nos dice la bendición extensa, pero cuando dice que Dios bendijo a Isaac, está hablando de la promesa. La promesa que le hizo a Abraham ahora ha pasado a manos de su hijo Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casa con Rebeca, cuando se une a ella en un santo matrimonio. Ahora, hay una prueba en su matrimonio. La prueba inmediata en su vida matrimonial fue enterarse que su esposa también es estéril, como su mamá. La mamá de Isaac fue estéril. La esposa con la que se casa también era estéril. Y la pregunta que hacemos aquí es: si Dios le acaba de bendecir y entregar la promesa, ¿cómo se va a cumplir la promesa? Si Rebeca también es estéril. Porque Dios le dijo en Génesis 26:4 a Isaac:
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. O sea, está hablando de Canaán. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Sí lo vieron? Bendición, 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 bendición. La bendición de Dios dada a Abraham ahora pasa a Isaac. Isaac tiene que pasar esa bendición a sus hijos. Lastimosamente, y para probar su fe, su esposa es estéril. Su esposa no puede tener bebés. Se repite la historia de manera providencial. Pero, como diría Abraham, Dios es poderoso. El Todopoderoso se reveló a Abraham. Abraham dijo, Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiera. Bueno, nosotros creemos lo mismo, porque Dios nuevamente obra milagrosamente, pero ahora ya no en el vientre seco de la mamá de Isaac, sino en el vientre seco y muerto de Rebeca, su esposa, para poder dar vida, para poder engendrar la promesa. Ahora Rebeca queda embarazada de 2 varones. Ya no nace uno solo, ahora hay gemelos en su vientre. Y cuando ya van a nacer, Dios viene y le anuncia a Rebeca algo muy particular, que seguramente también conocía Isaac. Dios le anuncia a ella algo muy sencillo. El mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Algo que quedó impregnado como con tinta indeleble en la mente y el corazón de ella para siempre. Lo vamos a ver más adelante. Al momento del parto, el primer hijo que sale fue rubio y velludo o velloso, con mucho pelo. Por eso le llamaron a él Esaú. El segundo nació trabado del talón de Esaú, o sea, andaba agarrado, no lo quería soltar, quería salir primero. Y toda su historia se desenvuelve así tal cual nace. Y por ello fue llamado Jacob, el suplantador, el usurpador. Eso parece una historia de telenovelas, pero es la vida real y pasó hace mucho tiempo. Ahora, cuando el texto dice en Hebreos 11, versículo 20, que Isaac bendijo a Jacob y Esaú, la pregunta ahora que debemos hacer es, ¿y cuándo los bendijo? ¿Cuándo los bendijo y cómo los bendijo? ¿Cómo fue la bendición? Son preguntas que pueden surgir en nuestras mentes. Incluso hay una pregunta muy particular. ¿Y cuál es la importancia de esa bendición? ¿Realmente es importante que Isaac bendiga a sus hijos, de manera particular a Jacob? ¿Es importante esta bendición? De todas maneras, esa bendición es algo que los padres deben hacer con sus hijos. Los padres deben ser bendición para sus hijos. Así que, ¿por qué el autor de Hebreos menciona de manera particular la bendición? ¿Por qué? Esta bendición no es la bendición normal que un padre debe hacer hacia su hijo. No es simplemente desearle bien y ya. No, la bendición de la cual está hablando el autor de Hebreos es una bendición especial, sumamente especial. ¿Saben por qué? Porque en parte esa bendición representa la herencia que se está pasando de Isaac a su hijo primogénito. La primogenitura es sumamente importante en el texto del Antiguo Pacto y representa algo muy elevado para el Nuevo Pacto, que más adelante se les voy a decir. Pero el punto aquí es que esta bendición, al recaer sobre el hijo, representa herencia. Todo lo que le pertenece al padre pasa a ser del hijo. Pero por otro lado, en estas bendiciones, en parte hay profecías. No simplemente es, hijo, te voy a pasar todo lo que me pertenece y todo ahora es tuyo. No simplemente se trata de que ahora tengo una empresa y te la voy a pasar a ti. No se trata simplemente de eso. Hay profecías en estas bendiciones, dadas por inspiración y soberanía de Dios en cumplimiento a su plan eterno de la redención. Eso es muy profundo. Por eso el autor de Hebreos menciona la bendición. No es cualquier bendición. No es buenos deseos y ya. Es más profundo que eso. De hecho, John Owen, comentando Hebreos 11:20, dijo: el todo de este texto representa para nosotros la soberanía,
la sabiduría y la fidelidad divinas, obrando eficazmente a través de las debilidades, enfermedades, pecados de todas las personas involucradas en este asunto. ¿Saben por qué dice eso? Porque al momento de Isaac bendecir a sus hijos, hay varios problemas. Pero quiero que escuchen las bendiciones que él da hacia sus hijos. La bendición que Isaac da tanto a Jacob como a Esaú se encuentra en Génesis 27. No es necesario que vayan allá, pero si quieren pueden buscarlo. Génesis 27, versículos 27 al 29, es la hermosa bendición de Isaac a su hijo menor, Jacob. Vean lo que dice. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. ¿Por qué menciona el olor de sus vestidos? ¿Recuerdan el contexto, no? Él estaba suplantando a su hermano mayor. Y Isaac ya estaba ciego y viejo. Y como estaba ciego, la mejor manera de identificar a su hijo mayor es por su ropa. Antes le toca las manos para ver si estaba tan velludo como siempre o se había afeitado. Lo toca y dice, ok, estas son las manos de mi hijo. Escucha su voz y dice, la voz no es la misma, pero pues las manos sí. Y ahora que huele la ropa, dice, no, este sí es mi hijo, ¿no? Y dice que lo bendice. ¿Cuál es la bendición? Vean la bendición, es algo hermoso. Dice, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen delante de ti, Señor de tus hermanos. O sea, al bendecirlo, lo está poniendo como cabeza en medio de su hogar. Y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Fin de la primera bendición. Esa es la bendición que Isaac había destinado para su hijo mayor, pero que ahora se la está dando a Jacob. Ahora escuchen la bendición que pronuncia para con su hijo Esaú. Génesis 27 del 39 al 40 dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Esa es la bendición para Esaú, un tanto diferente. Ahora el punto es este. Como lo redacta el autor de Hebreos, presenta algunas dificultades al leer el texto en Génesis 27. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, si discrepan en eso no hay ningún problema, pero el autor de Hebreos dice que Isaac los bendice por la fe. Isaac bendice a Jacob y Esaú por la fe. Pero si leemos todo Génesis capítulo 27, eso no parece ser lo que pasa. Pareciera que no. Pareciera que no es por la fe. ¿Por qué? Porque hay algunas dificultades. Les voy a hablar de las dificultades. ¿Cuáles son? Número 1. Vamos a ir viendo a los personajes. Rebeca, la primera dificultad. Esaú, la segunda. Isaac, la tercera. Y Jacob, la cuarta. La primera dificultad, Rebeca. A ella, cuando sus hijos van a nacer, ¿qué les dice? El mayor servirá al menor. Y ella, como toda madre, ama a sus dos hijos. Pero claramente, a diferencia de su esposo, ella entiende que es Jacob el hijo de la promesa, no Esaú. Ella claramente entiende que el mayor no es el hijo de la promesa, es el menor. Así que cuando Isaac, viejo y ciego, decide bendecir a su hijo Esaú, el mayor, con la bendición principal, ya saben lo que significa la bendición, es más que simplemente hablar bien de él, es mucho más. Cuando Isaac decide bendecir a Esaú, ella planea todo para que sea Jacob el bendecido. Ella sabe que es Jacob el que debe ser el bendecido. Así que planea, hace un plan maquiavélico. ¿Por qué?
porque lo que hace, el plan que realiza, aunque resulta como una bendición, realmente fue un plan y una estrategia o un artificio engañoso, mentiroso, pecaminoso. De hecho, John Owen, hablando de esto, dice, es terrible su artificio para obtener la promesa para su hijo menor, Jacob, cuando debería haber encomendado el evento a la providencia divina. Dios no falla. Ella en este momento está pensando, pues tengo que ayudar a la promesa que Dios dio. Si Dios dijo, el mayor servirá al menor, entonces debo ayudar a eso, porque aparentemente Dios ha fallado. Mi esposo va a bendecir al mayor y no al menor, y ella sabe lo que implica eso. Así que ella planea de manera maquiavélica una treta para poder engañar a su esposo, en vez de encomendarse a la providencia de Dios. Y esto, dice John Owen, no puede ser aprobado. De hecho, no es aprobado, es contado como pecado. Por la gracia de Dios, creo que ella fue salva, sin embargo, en este momento no está actuando correctamente. Y ahí hay un problema. El autor de Hebreos dice que es por fe. ¿Y qué vemos en Rebeca? Pecado. Y no vemos fe. Y esa es una de las dificultades que nos presenta el autor. Lo segundo, Esaú. ¿Qué pasa con Esaú? En Hebreos 12:16 nos dice el autor los dos problemas que había con Esaú. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay dos problemas con este hombre, que es el hijo mayor de este matrimonio. El primer problema, tomó mujeres paganas, idólatras, y se dejó arrastrar por ello. El segundo problema es que despreció la primogenitura por comida. Es intercambiar, recuerden todo lo que significa eso, la bendición, tener la herencia de todo lo que le pertenece al Padre, pero además de eso las profecías que el Padre va a darle a él para su bien. Y todo eso lo cambia por un plato miserable de lentejas, porque no lo valora. Él dice, al final me voy a morir, ¿para qué quiero yo esa bendición? Ten, te la paso, dame el plato de lentejas. Y eso es visto por el autor de Hebreos como algo profano. Es un profano, es alguien blasfemo, que al rechazar la primogenitura está rechazando a Dios. Está rechazando eso. Así que el segundo problema aquí es que la bendición que dice que el autor de Hebreos, que viene por fe, es hacia este hombre, un pagano y blasfemo. Tercer problema, Isaac, al momento de bendecir a sus hijos, en Génesis capítulo 27, falló en dos cosas particulares. La primera, él falló en un amor desordenado hacia su hijo Esaú. Él amaba a sus dos hijos, sí, pero tenía un amor desordenado, malo, errado, pecaminoso hacia su hijo mayor, solo porque él era cazador. Y a él le gustaba eso. Me encanta que seas cazador. Aún sabiendo que Esaú, su hijo mayor, había tomado mujeres paganas e idólatras en contra de su voluntad y la de su esposa, de todas maneras lo iba a bendecir. Y ese es el primer problema con Isaac. Iba a bendecir a un pagano, a alguien que no merece la bendición. ¿Cuál es el segundo problema de Isaac? El segundo problema, dice John Owen, es que no había indagado suficientemente en la mente de Dios en el oráculo que recibió su esposa acerca de sus hijos cuando nacieron. John Owen dice, ese fue un problema terrible. No meditar, no contemplar a través de ese oráculo o a través de esa profecía lo que tenía que hacer al momento de bendecir a sus hijos. No lo contempló, simplemente se le olvidó. No hay duda que él sabía de ese oráculo, no hay duda que él lo conocía, pero primero, no lo contempló y segundo, no lo entendió. No lo contempló, no lo entendió y no meditó en ese oráculo divino. Porque si el santo varón, dice un autor, hubiera sabido que era la voluntad determinada de Dios, no habría contradicho la voluntad divina. Hubiera hecho lo que tenía que hacer, bendecir al menor y no al mayor en primer lugar.
Pero eso surge con una falta de investigación diligente a través de la oración. Ese fue su problema. Bueno, dos problemas. Fueron dos sus problemas. Un amor desordenado por su hijo mayor y no indagar en la palabra del Señor. El cuarto problema y último, para ver cómo relacionamos que el autor de Hebreos diga que es por la fe y el relato de Génesis que parece decir lo contrario. El último problema es el mismo Jacob. ¿Y qué problema? Jacob, como bien lo indica su nombre, era un engañador. Jacob era un traicionero. Sí, luego en Romanos el apóstol Pablo dice, ¿no?, que es por gracia y es por misericordia y Dios tiene misericordia de quien quiere. Pero ¿saben algo? Tuvo misericordia de un engañador, de un traicionero, que le compró la primogenitura a su hermano por comida y se la compró de manera engañosa. Le usurpó su primogenitura. Sí, legalmente la primogenitura le pertenecía, pero la forma en que la obtuvo era sumamente cuestionable. Siguió las instrucciones posteriormente de su madre. Se puso la ropa de su hermano, se puso pelos en las manos, intentó hablar como su hermano, aunque eso no le funcionó, y mintió descaradamente a su padre, a aquel que debía honrar. De hecho, ahí está quebrantando uno de los mandamientos de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Y descaradamente le dice a su padre, papá, sí, yo soy, ¿quién? Esaú. He aquí, uno de los patriarcas en la Biblia. Hermanos, la Biblia no esconde los pecados de los hombres, pero sí exalta la gracia y la misericordia de Dios. Cada vez que vean los pecados de cada uno de esos hombres que fueron salvos por gracia a través de la fe, no vean solo sus pecados, vean al Dios grandioso que los salvó a pesar de eso. Porque así nos salva a nosotros a pesar de nuestros pecados y maldad. Vean a Jacob, un engañador, un usurpador, un mentiroso. Debido a todo eso, muchos autores actualmente objetan y dicen que el autor de Hebreos, cuando dice que es por la fe, en realidad dice no es por la fe. No es por la fe. El autor de Hebreos está intentando engañar a los hebreos, porque no es por la fe. Vean todos estos inconvenientes, estas dificultades, estos pecados en esta gente. ¿Dónde ven la fe actuando en todo eso? Muchos autores dicen, más bien, son por las astucias, el engaño, la mentira, el pecado que se obtiene estas bendiciones. Y por lo tanto son inválidas. Hay muchos críticos textuales que dicen este tipo de cosas, que dicen ser cristianos. Pero realmente fue por la fe. Fue por la fe. Y aunque haya dificultades presentes para afirmar esto, el Espíritu Santo no se equivoca al afirmar que la bendición que dio Isaac a sus dos hijos fue por la fe, porque el que inspiró Hebreos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se equivoca. Y si Él dice que es por la fe, es por la fe. Ahora el punto es este, vamos a demostrar que es por la fe. Lo vamos a demostrar. Hermanos, la fe fue puesta por obra, dice John Owen, y me encanta esta cita, pero vamos a ver más de esto, pero dice él, la fe fue puesta por obra a causa de la promesa. La causa por medio de la cual la fe se pone por obra, la fe actúa, es por la promesa de Dios a Abraham. Por eso la fe es puesta en marcha. Pero vean esto. Pero fue guiada en cuanto a su objeto, es decir, Jacob. Jacob es el objeto de la bendición, no Esaú. Y dice, pero fue guiada esa fe en cuanto a su objeto, no por el querer, ni de Isaac, ni de su madre, ni de Jacob, ni de Esaú. Fue guiada por la providencia de Dios. La providencia divina llevó a cabo, o más bien guió a que esa fe haga lo que debía hacer, lo correcto, a pesar de esos hombres. La fe actuando a pesar de ellos. Y de hecho, se resuelve este conflicto de dos maneras. Número uno, esos conflictos que les mostré de esos pecados y de esos engaños se resuelven en primer lugar afirmando esto. La fe verdadera actuó por sí misma en las personas involucradas. La fe verdadera actuó por sí misma y yo creería
que ahí se puede aclarar hablando del Espíritu Santo, obrando en estas personas a pesar de ellas mismas, a pesar de ellos, y así actúa en nosotros los cristianos. La fe obra en nosotros incluso a pesar de nosotros. Incluso cuando estamos haciendo lo errado, la fe hace que eso sea para bien. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, la fe de Isaac, en primer lugar. Vean, la fe de Isaac es una fe verdadera y correcta, porque proviene de Dios. Pero ¿cómo podríamos conciliar eso? Bueno, la promesa dada por Dios era segura para su simiente en virtud del pacto que hizo con Abraham. Esa bendición que Isaac va a dar a uno de sus hijos de manera muy particular, basada en la promesa, es efectiva precisamente por el pacto, por la promesa. Isaac era un instrumento de la providencia divina para transmitir la promesa por medio de una bendición solemne. Isaac es un instrumento en las manos de Dios para transmitir el pacto que Dios ha dado a Abraham. Dios viene a Isaac y le confirma el pacto, le confirma la promesa, pero ahora Isaac está encargado de transmitir esa promesa de manera adecuada a su descendencia. Lastimosamente, Isaac lo quiere transmitir al hijo equivocado. ¿Qué va a hacer la soberanía de Dios y su providencia? Va a adecuar el objeto, porque el objeto de la promesa no es Esaú. El objeto de la promesa, según las mismas palabras de Dios al momento de nacer estos niños, es Jacob, no Esaú. Así que, en un inicio la bendición, Isaac la planeó para su hijo Esaú, pero habiendo bendecido a Jacob, en ningún momento se retracta. Y ahí es donde vemos la fe de Isaac. Al parecer, al fin, después de ser engañado sutilmente y bastante perversamente por su hijo menor, al fin entiende el oráculo divino que Dios le entregó a su esposa cuando les dijo: el mayor servirá al menor. Aparentemente por fin entiende cuando es engañado por su hijo menor. Ahora, ¿por qué creó esto? Lo que dijo después acerca de Jacob, hablando con su hijo mayor Esaú, evidencia que Isaac bendijo a su hijo por fe. En Génesis 27:33, hablando Isaac con Esaú, le dice: mira, hijo, yo ya bendije a tu hermano menor, yo ya le entregué toda la bendición a él. Y Esaú está muy molesto porque su padre acaba de ser engañado. Isaac simplemente le dice: hijo, yo lo bendije y será bendito. Yo lo bendije y será bendito. No se retracta de la bendición. Él entiende que la bendición que acaba de darle a su hijo, aunque su hijo lo había engañado, la bendición es totalmente efectiva. La bendición recae enteramente sobre el hijo que ha bendecido. La bendición que Dios había dado a Abraham, de Abraham ahora a Isaac, y que ahora Isaac, a pesar de los engaños, ha pasado a su hijo menor, la bendición va a ser efectiva. Él lo ha bendecido y será bendito efectivamente porque así lo ha querido Dios. Pareciera que al fin Isaac está entendiendo que Dios es soberano. Y si Él dijo que el menor es el que va a ser bendecido, así será. Y fue a pesar de Él. Así que vemos fe en eso. No fe al instante, pero fe posterior sí. Porque Él podía revocar esa bendición y decir: ok, me engañó, lo vamos a quitar y te voy a bendecir a ti en vez de a ti. Pero no hace eso. Por otro lado, la fe de Rebeca. Por un lado, la fe de Jacob es evidenciada en esas breves palabras. Pero la fe de Rebeca es certera y verdadera, pues guardó en su mente las palabras de Dios y procuró ella misma su cumplimiento, aunque no lo procuró por los medios lícitos. Pero el creer a la palabra de Dios es fe. Ahí se evidencia la fe de ella. De hecho, voy a citar mucho a John Owen porque su comentario acerca de Hebreos realmente es bastante profundo. Y él dijo: a veces, cuando la verdadera fe está correctamente fijada en las promesas divinas, aquellos en quienes está y que verdaderamente creen pueden, dice él, a través de las tinieblas, las enfermedades y las tentaciones, ponerse en caminos
irregulares para cumplir esas promesas. A veces puede llegar a pasar eso en la vida de un cristiano que entiende que la palabra de Dios dice algo y para llegar a ese algo a veces puede meterse de manera inadecuada. No excusamos eso, pero de manera inadecuada se puede meter en las tinieblas del pecado y así cumplir esa promesa, a pesar del mismo. Y vemos fe en Rebeca precisamente por eso. Ella tuvo fe. Ahora, la segunda respuesta al hecho de que Hebreos 11:20 diga que fue por la fe que los bendijo, es que podemos ver aquí la pureza infinita de la voluntad divina. El autor de Hebreos dice que fue por la fe porque Dios soberanamente guió todo ese proceso para que sea como Él dice que debe ser. Es decir, la voluntad divina logró eficazmente sus propósitos y designios a través de las fallas y los errores de cada uno de los personajes de esta historia, sin la menor mezcla o aprobación de sus iniquidades o errores. Dios soberanamente estaba guiando cada aspecto, cada escena de este drama tan increíble de la redención. Y cuando ellos hacen lo malo, Dios no se mancha de su maldad. Pero Dios está guiando incluso su maldad. Así Dios cumplió su propósito y su promesa a Jacob al ordenar las circunstancias externas de esos actos que parecen pecaminosos, conflictivos y complejos de él, incluso de su madre y de su hijo, para sus propios y benditos fines. Dios guiando todo para su gloria. Solo Dios puede hacer uso del mal para el bien, sin mancharse del mal y sin ser el autor del mal. Solo Dios. El hombre no es capaz de hacer algo así, pero Dios sí. Dios es capaz de usar el mal para hacer algo bueno. Quiero que vean un ejemplo muy particular en las Escrituras de esto, que es Dios el que controla todo. Todo. Cuando hacemos lo malo somos culpables. Cuando hacemos algo bueno, la gloria es de Dios. Dios controla absolutamente todos los eventos. Por ejemplo, Isaías, capítulo 10, versículos 5 al 7. Escuchen lo que dice. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. O sea, Asiria en el Antiguo Testamento iba a ser el instrumento de Dios para traer juicio. Y cualquiera podría decir, entonces los asirios eran gente buena. No. Vean lo que dice. Vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿Quién es esa nación pérfida de la que está hablando Dios? Israel, la nación santa, que en este momento está corrompida, se ha hecho una nación pagana y debe ser castigada. ¿Quién va a usar Dios para castigar a esta nación? Otro pueblo pagano. ¿Y será que Dios entonces se mancha de la maldad de los asirios? No. Sí, Dios va a usar como instrumento de su furor, de su ira, para castigar al pueblo de Israel, pero Él en ningún momento se va a manchar de eso. De hecho, los responsables de asediar a Israel van a ser los asirios. Vean lo que dice el texto. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. O sea, los asirios son bárbaros, son pecadores, son terribles y quieren ir en contra de las naciones y obtener despojos y obtener naciones y simplemente conquistar y matar y destruir y ya. Pero Dios soberanamente está guiando a que los asirios, en vez de ir a otra nación, vayan a Israel, para que hagan lo malo en contra de Israel y sin embargo están haciendo lo bueno conforme a la voluntad decretada de Dios. ¿Comprenden eso? No, yo no lo comprendo. Es un misterio. ¿Cómo actúa la soberanía de Dios? Y la responsabilidad del hombre no es dañada, quebrantada,
o dominada en contra de su voluntad. Eso es un misterio. Hermanos, Dios es enteramente soberano sobre su creación y todo lo que acontece en la creación es porque así lo ha determinado el Dios trino y soberano. Sin embargo, misteriosamente la voluntad del hombre actúa libremente cuando hace el mal. En el caso del impío, todos sus actos malvados van a ser para su mal. Lo increíble y más misterioso aquí, porque eso yo lo entiendo. El hecho de que alguien haga algo malo para su mal, yo lo entiendo. Pero el hecho de que los creyentes hagan cosas malas y que eso resulte para su bien, es un misterio. Y eso es lo que pasa en la bendición que estamos estudiando. Hay cosas malas detrás de eso. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Todo fue para bien. Todo fue para bien, porque los bendijo. Hermanos, ¿qué aprendemos de este intrincado relato? Digo intrincado porque realmente está un poquito enredado todo lo que sucede. Pero ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos a nuestro favor? ¿Qué aprendemos o qué aplicamos a nosotros como iglesia, hermanos? Primero, quiero que veamos una aplicación cristológica que me gustó mucho, que realmente no había visto en el texto. Pero vean esto. Así como Isaac bendijo a su posteridad y entregó sus preciados tesoros, el Señor Jesucristo bendice a su esposa la iglesia con cosas seguras y mucho más valiosas que el oro o la plata. Isaac le dijo a Jacob en Génesis 27:29, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Eso es parte de la bendición. ¿Y saben algo? El Señor Jesucristo un día va a hacer lo mismo. El Señor Jesucristo, amados hermanos, un día nos va a presentar a todos delante de su presencia y va a decir, benditos los que te bendijeron y malditos los que te bendijeron, benditos los bendecidos y malditos los malditos con doble maldición. Pastor, pero eso es bíblico, suena un tanto duro. ¿Cómo dice esas palabras? Sí, mis amados hermanos, suena duro. Pero esa bendición que Isaac pronunció para con su hijo es una bendición que el mismo Señor Jesucristo pronuncia para con su iglesia. Todo aquel que maldiga a la iglesia es maldito. Y todo aquel que bendiga a la iglesia es bendito. ¿Dice eso la Biblia? Sí, el Señor Jesucristo lo dice. Yo creo que la expresión más elevada de esa bendición dada en el antiguo pacto la encontramos en Mateo capítulo 25, cuando el Señor Jesucristo, Señor de los cielos y de la tierra, regrese por segunda vez y bendiga a aquellos que se encuentren a un lado de Él y maldiga a los que se encuentren al otro lado. ¿Y saben algo? Se parece tanto a las palabras de Isaac. Por ejemplo, vean la bendición. Si quieren, vamos todos juntos a Mateo capítulo 25. Y quiero que vean conmigo la bendición que va a dar el Señor Jesucristo a los suyos, a su pueblo, a su iglesia, a sus hermanos menores. Y quiero que lo vean. Veamos en primer lugar la bendición como aplicación a nosotros, la iglesia, por parte del Señor Jesucristo. Versículo 34. Entonces, Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué? Venid, benditos, benditos, la bendición de Él, del Señor de los cielos y la tierra, ya no un Isaac terrenal, sino el Isaac celestial, un Isaac superior, que bendice a su posteridad. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. La pregunta aquí es, ¿basado en qué llega esta bendición? ¿Basado en qué? ¿Cuál fue la evidencia? ¿Qué es lo que prueba esta bendición? Vayan al versículo 40, porque ahí está la evidencia.
Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Qué es eso? Cuando alguien bendice a la iglesia, está bendiciendo al Señor Jesús. Y cualquiera que bendiga a la iglesia será bendecido por el Señor Jesucristo. Él estaba apelando precisamente a sus obras. Cualquiera que te bendijere será bendito. Cualquiera que te maldijere será maldito. La promesa recae directamente sobre el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es el Hijo de la promesa. Y cualquiera que bendiga al Señor Jesucristo será bendito. Cualquiera. Y por eso estas personas son benditas, porque todas bendijeron al Señor Jesucristo a través de su cuerpo, la iglesia. Y por eso el Señor Jesucristo les dice ahora, en sus propias palabras, benditos, porque un día me bendijeron. Pero también viene la maldición. Benditos los que bendicen al Señor Jesucristo, malditos los que lo maldicen. Vean lo que dice el versículo 41, hablando precisamente de la maldición que va a recaer sobre todo aquel que se atreva a maldecir al Señor Jesucristo a través de la iglesia. Cuando alguien maldice a la iglesia, está maldiciendo al Señor Jesús. Cuando alguien maldice el cuerpo, maldice la cabeza. El que maldice a la esposa, maldice al esposo. Y a eso está apelando aquí. La maldición, versículo 41 de Mateo 25. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, ¿qué? Malditos. Hermanos, el infierno es la maldición de Dios. Es la ira de Dios. Es el furor de Dios en contra de todos los que maldijeron a su Hijo en vida. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Este no es un fuego que dure solo 1000 años, o 10,000 años, o 30,000 años, o 50,000 años. No, es un fuego eterno, arderá por siempre y para siempre, y nadie podrá salir de ese lugar. Porque es la maldición divina recayendo sobre estas personas. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora la pregunta es esta: ¿basado en qué los maldice? ¿Cuál es la evidencia que demuestra que estos merecen la maldición de parte del Hijo, de parte del Señor Jesucristo? Versículo 45, que dice: entonces les responderá diciendo, porque sí, los impíos cuando estén delante del Señor van a decir: oye, pero ¿por qué? ¿Por qué me vas a enviar al infierno? Sí, alguno podría decir eso. ¿Qué les va a decir? De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Por cuanto no se atrevieron a bendecir a la iglesia, tampoco me bendijeron a mí. Por cuanto maldijeron a la iglesia, maldijeron al Hijo. Por cuanto maldijeron a uno de los hijos del Padre, maldijeron al Hijo primogénito del Padre. Cualquiera que maldiga al Señor Jesucristo es maldito también por el Señor Jesucristo. Bendición y maldición. ¿Y quién la va a ejecutar? Nuestro bendito Señor Jesucristo. A todos los presentes, la pregunta necesaria aquí es: ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de los benditos del Padre, el lado derecho, en el cual se van a presentar todos delante de Dios? ¿Estás del lado derecho o del lado izquierdo? No estoy hablando literalmente aquí. ¿De qué lado estás? Porque ¿saben algo? No hay medias tintas. No hay tal cosa como un cristiano carnal. No hay tal cosa como los tibios, porque van a ser vomitados de la boca de Dios. No hay tal cosa como un cristiano mundano. No hay tal cosa como eso. Y tampoco hay un mundano cristiano. No hay tal cosa. O eres mundano, mano izquierda, o eres cristiano, mano derecha. No hay lugares intermedios. No hay un puesto intermedio entre esos dos. ¿De qué lado estás? ¿Eres un bendito del Padre
que va a heredar muy pronto. Yo espero que sea muy pronto. Aquello que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿O solo esperas la maldición de Dios que recaiga sobre ti? ¿Qué estás esperando? Si eres de aquellos que está esperando la maldición sobre ti, amigo, a ti que no crees en Cristo y has blasfemado su nombre, a ti, amigo, que no crees en Él, que crees que es un mito, que crees simplemente que es una historia para asustar a los niños o para dar esperanzas falsas a la gente moribunda, a ti, amigo, quiero decirte, el infierno y el cielo son reales, porque fueron creados por un Dios real. Y ese Dios real un día vendrá y va a bendecir a unos y va a maldecir a otros. Malditos los que maldijeren al Señor Jesucristo, pero benditos por siempre todos los que bendijeren y honraren su santo nombre. Amigo, ¿qué debes hacer para esto? ¿Qué hacer para pasar de un lado a otro? Amigo, solo debes creer. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo por siempre y para siempre. Y el Señor te capacitará para bendecir a su Hijo. En segundo lugar, quiero aplicar esto a la iglesia. Amados hermanos, al leer historias como estas en el Antiguo Testamento, alguien podría llegar a concluir que el fin justifica los medios. ¿Entienden ese dicho, no? Hermano, ¿en serio el fin justifica los medios en tu vida como cristiano? ¿Crees que es así? ¿Aún tienes esta distorsión de cristianismo en tu mente? Mi amado hermano, el fin justifica los medios. Es un lema que salió del mismo infierno, porque el fin no justifica los medios. Los medios o están bien o están mal. Intentar el bien haciendo el mal, mi amado hermano, es contado como pecado. Intentar hacer el bien haciendo el mal es contado como pecado. ¿Se entiende eso? Muy bien. Incluso, vamos a ir un poco más allá. No hacer el bien que sabemos que debemos hacer es contado como pecado. De hecho, hace poco aprendí algo con un pastor muy amado, pues me dijo, hermano, prefiero hacer el bien y estar equivocado a no hacer el bien y estar equivocado. Prefiero hacer el bien y estar equivocado a no hacer el bien y estar equivocado. Estábamos hablando de dar limosna a los pobres, a las personas que son drogadictos. Y él me dijo eso. Y eso realmente es lo que debiéramos hacer. Hacer el bien. Como dice un dicho, sin mirar a quién. Debiéramos hacer eso. Lastimosamente nos dejamos engañar por nuestros pecados. Ahora piensen en esto, hermanos. Isaac debía bendecir a Jacob, pero se aferró a su hijo mayor. Rebeca planeó engañosamente la bendición para Jacob, y Jacob actuó de forma engañosa, pero vinieron bienes a su vida. ¿Tenemos que hacer lo mismo? ¿Acaso el texto de Génesis 27 nos está diciendo, vean lo que tienen que hacer? No, creo todo lo contrario. Nos está diciendo lo que no tenemos que hacer. ¿Acaso podemos concluir que porque donde abundó el pecado y sobreabundó la gracia, entonces hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, pues si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto va para todos nosotros. Hermanas, procurar el bien para sus hijos, haciendo el mal, les es contado por pecado a ustedes. Procurar el bien, haciendo el mal, es pecado. Porque podrían estar haciendo lo mismo que Rebeca. Sí, tal vez el Señor cambie eso para bien. Tal vez no. Hermana, a pesar de tu instinto emocional de madre, debes ser guiada por las Escrituras y hacer lo correcto para tus hijos. No engañando a su padre, no engañando a sus hermanos, sino más bien haciendo lo que la Biblia dice que debes hacer.
No imites a Rebeca en eso. Debes ser astuta, pero no en este sentido. Engañoso, malvado, pecaminoso. Lo mismo las jóvenes. No intenten llegar al bien haciendo el mal. Puede que resulten bien, pero no sabemos. Tal vez resulten mal. Hermanos, padres, esposos, solteros, lo mismo. Hay un problema en Isaac. Un amor desordenado por su hijo. Un amor muy desordenado. Muchas veces los padres tenemos lo mismo. Preferidos aquí, preferido allá. Y así de una manera despreciamos a uno de nuestros hijos y apreciamos más a uno de los demás. ¿Qué debemos hacer? Amar a todos por igual, aunque sea difícil. Debemos procurar hacerlo. No cometer los mismos errores que vemos en ellos. ¿Por qué? Porque debemos imitar a Dios nuestro Padre amado. ¿Y creen que Dios tiene favoritos entre sus hijos? A todos los ama por igual. Eso podría lastimar tu familia. De hecho, el amor desordenado de Isaac hacia sus hijos provocó que uno intentara matar al otro y el otro se tuviera que escapar de la casa y el otro se casara con impíes. Y así, si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, esa familia era un fiasco como cristianos. No intentes hacer lo mismo. Guíate por la palabra. Hijos, obedeced a sus padres en el Señor. Si tu madre te dice que hagas algo que va en contra de la Escritura, no lo hagas. Jacob no tenía por qué obedecer a su madre. Y él le podía decir, mamá, estamos intentando engañar a mi padre y eso es una deshonra elevada para él. Si tu madre algún momento te dice que hagas algo que va en contra de las Escrituras, no tienes por qué decir, ok. Hijos, obedecer a sus padres en el Señor. Si lo que les manda no es en el Señor, se pueden oponer a ese mandato. Deben obedecer a sus padres siempre y cuando estén actuando conforme las Escrituras. Mis amados hermanos, ruego al Señor que nuestra iglesia pueda madurar y no vivamos como acabamos de ver en esta familia. Ruego al Señor que nuestras familias sean maduras y puedan crecer y nuestras bendiciones a nuestros hijos no estén implicadas con maldiciones, que sean bendiciones que provienen de la palabra de Dios y podamos caminar en el bien de las Escrituras. Oremos. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por esta hermosa porción de tu palabra, en la cual podemos ver cómo Isaac bendijo a sus hijos y que el Espíritu Santo resalte de manera particular solo el aspecto bueno, el aspecto apreciable, el aspecto que debemos imitar de esta historia y que podamos rechazar todos esos pecados, debilidades que podemos ver en nuestros antepasados de la fe. Oh amado Dios, que al ver en nosotros también eso, podamos rechazarlo. Si alguno de nosotros está intentando llegar al bien a través del mal, oh buen Dios, repréndenos y ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y maldad. Pero también, oh buen Dios, qué bendita esperanza hay en este texto. Pues vemos que a pesar de nuestros pecados, de nuestras fallas, la fe que nos has dado nos preservará hasta el fin. Por eso te damos gloria y alabanza solamente a ti, a través de Jesucristo el Señor. Amén.